Miren este viejo edificio de Tezontli Cantera, que forma parte de lo que fue el antiguo convento de Santa Catarina. Todavía está la iglesia sobre la calle de Brasil. Esta es la calle de Argentina y miren nada más, una antigua afiladuría de familia de generación en generación. Desde 1903 aquí puede encontrar todo tipo de herramientas, que será la talabartería, la carnicería, de todo tipo. Y aquí tenemos al maestro. Venga, maestro, le voy a presentar aquí al tío Alberto, que es gorrón, frívolo, coqueto, dragón. Pero le dije, yo conozco una afiladuría en la calle de Argentina desde 1903, ¿no me quiere creer? Sí, desde 1903 aquí estamos trabajando y se hace todo lo que es el suaje para los que trabajan la piel. Hacemos herramienta para los que hacen guitarras, laudería. Ah, mire. Toda la herramienta la hacemos. O sea, es bastante especializada. Sí, pues es que todo eso va agarrado de este oficio. ¿Y cómo fue de 1903? ¿Serían sus abuelos o sus tatarabuelos? Fueron nuestros abuelos. Ya. Y entonces ya después mi padre, ya después, o sea, nosotros sus hijos. Y ya también, y luego los hijos. Ya vienen los hijos de... Y los hijos de los hijos. Pues si Dios nos presta vida. De herencia, mire. Y además qué bonitas tijeras aquí las puede afilar. Y todavía tenemos tijeras antiguas. No me diga. ¿Sí? Sí. ¿Eran más difíciles de afilar? Pues es lo mismo, pero es otro tipo de aceros más finos. Claro. ¿Podemos pasar, sí, maestro? pásale. No, usted nosotros lo seguimos porque el tío Alberto luego, miren nada más, aquí está el antiguo mostrador y luego acá, estas son las máquinas con que, ¿cómo se llaman, maestro? Ese es un mollejón, piedra de agua. Ese es para afilar las tijeras, cuchillería, o sea, da un filo muy fino, no gasta, no quema la herramienta y el filo es muy fino. Pues vamos a pasar, maestro, con permiso. ¿Y usted cómo aprendió, maestro? Pues yo por mi padre. ¿Sí? Sí. ¿Le gustó el oficio? Me gustó desde muy pequeño, desde los 12, 13 años. Él, mi padre, allá en una casita que tenemos en esa, que tenía él, ahí instaló igual un banco y un mollejón. ¿Este mollejón ya está delgadito? Sí, ya está pequeño, normalmente son grandes, llegan por acá. ¿Y cuántos años tiene el mollejón? Pues ahorita ya va para 2 años. Ya, sí. Pero en realidad todo es muy antiguo. Todo esto es antiguo. Más o menos, ¿es de madera? Sí, las poleas son de madera, que ahorita en la actualidad pues ya son de metal. Ajá. ¿Cómo cuántos años tiene esta maquinaria? Pues esta maquinaria ya tiene como unos 80 años o más. O sea, usted era niño y ya existía. Sí, todo esto ya existía desde ese entonces. ¿Y se sigue conservando la profesión del afilador? Sí, seguimos con la misma tradición, ahora sí que de Camarillo, lo mismo. ¿Y usted cómo se apellida? Nájera. Nájera, como su papá. Sí, exactamente. Ya. Ajá. Entonces seguimos con la misma tradición, con la piedra piedra de agua, que le dicen mollejón. ¿Y por qué con agua? Porque con el agua no quema el metal. Afila mejor. Afila mejor y no lo gasta. Se conserva mejor las herramientas. Ah, sí, efectivamente. Ahorita por lo regular todo el afilador, pues lo que usa es el esmeril. Y se acaba la herramienta. Sí, pues la quema. O sea, el cuchillo, la tijera. Sí, no es lo mismo. Y esto, pues no lo quema. ¿Cómo ve, tío Alberto? Le estoy diciendo, mire, nada más aquí, en esta antigua calle de Argentina, donde está esta antigua vecindad, pues todavía hay una tradición, tío Alberto, sacar filo con la piedra de mollejón, que saca un filo finito y más exacto. Cosas que se aprenden de este lugar de 114 años de existencia, esta afiladuría de los Nájera, que mire, afilan como la tradición manda. Ya le enseñé un rinconcito, ahora sí como dicen por ahí, échele un ojito pues.
Ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer las tradiciones y saber la calidad de la filaduría.